Se dice que el corazón no siempre distingue entre el deseo y el amor, y que por confundir esto, uno a veces termina quemando todo en la vida. Yo lo entendí tarde, cuando ya era imposible volver atrás. Mi nombre es Samuel. Hasta la fecha soy abogado, y durante muchos años creí que tenía la vida perfectamente planeada, un matrimonio estable, un despacho en crecimiento, y la admiración de quienes me rodeaban, pero bastó una mirada para que todo se tambaleara. La mirada de Laura. Ella llegó como secretaria suplente, con pasos suaves, discreta, de esas personas que piden permiso hasta para respirar, muy tímida. Tenía poco más de 20 años, tez blanca como porcelana, labios rosados que parecían dibujados con la mano de Dios, y unos ojos color miel, capaces de ablandar al hombre más duro. Pero Laura era madre soltera. Su esposo la había dejado por otra mujer cuando su hijo apenas tenía meses de nacido. Desde entonces cargaba sola con todo: trabajo, casa, cuentas, pañales y desvelos, y ese dolor silencioso que le hacía parecer siempre cansada. Yo la observaba desde mi oficina, a través del cristal que separaba mi mundo y el suyo. Al principio era solo admiración, se los juro, pero pronto empecé a notar su vulnerabilidad, y con esto vino un pensamiento venenoso. Ella necesitaba a alguien que la cuidara, alguien protector como yo. De verdad, no sé cómo pensé eso, porque su necesidad me pareció una puerta abierta a la que yo estaba dispuesto a entrar, sin importar que yo era un hombre casado. Empecé a acercarme con sutileza a Laura. Primero fueron halagos inocentes, que si su peinado se veía bien, que su dedicación, su puntualidad y su buen desempeño. Después de esto la invitaba al café, le preguntaba por su hijo, le hacía reír en medio de jornadas que parecían eternas. Ella sonreía tímida, bajaba la mirada, y yo sentía que cada gesto suyo me hundía más. Yo le hablaba de estabilidad, de cómo un niño necesita un padre que le dé seguridad, de que ella merecía algo más que solo sobrevivir al día a día. Poco a poco fui sembrando la idea de que ella merecía ser amada, y sin darme cuenta, yo también caí en esa trampa. Una tarde, mientras guardaba expedientes, escuché un sollozo ahogado detrás de la puerta. Era Laura. Me contó que estaba a punto de perder su departamento. Debía 3 meses de renta, y el casero ya amenazaba con sacarla. No lo pensé 2 veces. La acompañé al banco y saldé la deuda por completo. No lo hice por caridad, lo hice porque la quería cerca, porque me dolía verla hundirse. Desde entonces empezó a cambiar. Venía con ropa más arreglada, se peinaba distinto, y su sonrisa volvió. Me gustaba esa nueva faceta de Laura. Usaba faldas más cortas, blusas más escotadas, se pintaba más los labios y se delineaba mejor sus ojos. Los perfumes cambiaron y sobre todo su actitud. Fue para una cena de negocios donde la invité. Ella siempre estaba conmigo en los asuntos importantes, tomando notas y recordándome elementos importantes de nuestro plan de trabajo. Aquella noche fue todo en un restaurante pequeño, con luces tenues, música suave. Y después de que se fueron los clientes con los que estábamos hablando, caminamos juntos hasta su departamento. El pasillo olía como a perfume mezclado con humedad, pero apenas cruzamos la puerta, cuando en eso toda la atmósfera se transformó. Ambos sabíamos lo que buscábamos. No había yo ido hasta ese lugar, nada más porque sí, y de esta forma me acerqué eufóricamente a su cintura, la sujeté bien, la miré profundamente a los ojos y le di un beso. Nuestros labios se encontraron como si hubieran esperado años ese momento. Aquello no fue sexo, fue verdaderamente amor. La abracé como quien protege un tesoro frágil. Le fui quitando la ropa poco a poco y fui descubriendo la belleza que había bajo aquellas prendas, la suavidad de esa piel, el dulce aroma, pero sobre todo aquel dulce sabor
que mis labios y mi lengua podían obtener con cada movimiento. Recorrí toda su piel con cuidado, sintiendo cómo sus manos temblaban con las mías. Yo veía cómo me miraba, como si en mí ella hubiera puesto toda la esperanza de su vida, una salvación. Y yo quería ser ese héroe, aquel que la poseyera. Quería ser la mía. Reconozco que para ese momento yo me sentía enamorado. Había caído en mi propio juego, me había ensuciado con mi propia trampa, pero en ese instante no pensaba en nada de ello. Solo quería disfrutar, dejarme envolver, amar y ser amado. Aquello terminó de una manera muy intensa. Fue una entrega mutua en la que ambos fuimos cómplices de algo que sabíamos que no era correcto, porque, como ya había mencionado, yo era un hombre casado, y aunque sabía que los problemas con la que en ese entonces era mi esposa me habían empujado a esa situación, yo sabía que algo estaba mal. Yo no debía jugar así. Laura terminó abrazada a mi pecho. Ella estaba un tanto nerviosa. Después del acto, me expresó algo. Tengo miedo de que solo estés jugando conmigo, Samuel. Tú eres un hombre que tiene muchas ventajas. Y la verdad, para mí ha sido muy fácil enamorarme de ti. Eres un hombre impresionante. Además de que eres muy dulce conmigo. Por eso, por favor, ten cuidado. No me hagas daño. Ya la vida me ha tratado muy mal y de ti no lo podría soportar. Le di un beso en los labios, la miré directo a los ojos y le respondí. No podría hacer eso, Laura. Tú sabes bien que soy casado, pero yo a ti te amo y estoy harto de fingir un matrimonio que ha estado muerto desde hace tiempo. Solo quiero estar contigo. Por favor, confía en mí. Yo te voy a ayudar, yo te voy a amar y muy pronto vamos a estar juntos. Ella sonrió como quien ve amanecer después de una larga, oscura y fría noche. Desde entonces, comenzamos a vivir un romance en secreto, hecho de mensajes ocultos, miradas robadas en los pasillos del despacho y besos apresurados en el estacionamiento vacío. Yo planeaba todo. Quería hablar con mi esposa Isela, pedirle el divorcio y empezar una nueva vida junto a Laura y su pequeño hijo. Pero no sé si el destino o qué había pasado, pero todo se estaba poniendo en nuestra contra. Cuando por fin reuní el valor para decirle a Isela, mi esposa, que quería divorciarme, aquella misma noche, mientras yo temblaba de nervios por la situación que estaba por enfrentar, ella me soltó una noticia que me dejó helado. Estaba embarazada. Me quedé en silencio, tragándome el dolor, el orgullo, la impotencia, sintiendo cómo todo se derrumbaba. Ambos habíamos deseado ser padre por años, pero no lo habíamos podido lograr. Isela había tenido complicaciones, y en parte esto era lo que nos había llevado a distanciarnos, a los problemas que teníamos. Y sin embargo, ya por fin estaba sucediendo. No podía abandonarla. Aquel era mi primogénito, mi sangre, mi herencia, y por más que yo estuviera enamorado de Laura, sabía que nuestra relación ya no tenía futuro. Me tragué las palabras esa noche, abracé a Isela, le dije que estaba muy feliz, pero también, con aquello, terminaría borrando a Laura de mi vida. Al día siguiente la cité en mi oficina. Ella llegó muy feliz, me abrazó, y como no había nadie cerca me dio un beso. Tuve que rechazarla. Le dije que lo nuestro ya no podía ser. Se lo hice saber de una manera fría, despectiva. Además de esto, le entregué un sobre con lo que era su finiquito y otro con una carta de recomendación dirigida a un colega de confianza, uno que le daría el mismo sueldo y prestaciones que yo. Pero Laura no lo abrió, solo sostuvo con sus dedos temblorosos el sobre con el finiquito. El otro no lo quiso. Me miró con un dolor que todavía me atraviesa el alma. Ella seguramente tenía ganas de matarme, pero solo me dijo algo. Ya me imaginaba que todo era mentira, Samuel. Todo lo que me dijiste, que me amabas y que estaríamos juntos. Pero entiendo, tienes una esposa muy bonita. Ningún hombre sería tan tonto para dejarla por una mujer como yo. Una que ya carga con el peso de un hijo.
con el peso de un pecado. No quiero tus recomendaciones, Samuel. Ya no quiero nada de ti. Me llevo solo el dinero porque es lo que me corresponde. Hasta nunca. Lo único que te digo es que algún día te vas a arrepentir de todo esto, porque la vida pone todo en su sitio y tú me has hecho mucho daño. Y lo único que te espera es dolor y sufrimiento. Traté de detener a Laura para hacerle saber que no era mentira lo que yo sentía. Le juré que la amaba, pero le hice saber que no podía dejar a mi esposa en ese momento, porque estábamos esperando un hijo. Le juré que aquello no estaba planeado, simplemente llegó en el peor momento. Le dije que yo no era feliz y le pedía un poco más de tiempo, pero Laura no quiso. Simplemente salió por la puerta del despacho y nunca la volví a ver. Su perfume quedó flotando en el aire por un par de horas y ya después se disipó, como si Laura nunca hubiera estado ahí conmigo. Jamás me imaginé que ese momento lo marcaría todo, porque fue entonces que mi mundo empezó a pudrirse desde dentro. Nunca imaginé que el amor pudiera dejar un rastro tan oscuro. La oficina se sentía vacía desde que Laura ya no estaba. Las persianas medio abiertas dejaban pasar franjas de luz que caían sobre su antiguo escritorio, como un recuerdo que dolía mirar. Ahí, donde antes ella reía con tranquilidad, solo quedaba silencio y polvo. Yo intentaba convencerme de que había hecho lo correcto, de que lo que necesitaba era enfocarme en mi matrimonio y en el hijo que venía en camino. Empecé a tratar de meterme en la cabeza que Laura había sido un error, pero cada noche, cuando Isela dormía, yo me quedaba despierto mirando el techo, sintiendo que todo era una farsa y que mi corazón realmente ya no estaba con mi esposa. Pero ya no había nada que hacer. Traté de contactar a Laura, pero ella ya no respondía. Ella se tomó muy en serio el dolor que le hice sentir. Por esto es que traté de dedicarme al embarazo de mi esposa. Me imaginé que, como todo en la vida, cuando pasa el tiempo se borra, el dolor y las alegrías también. Me imaginé que asimismo, los recuerdos de aquella mujer, mi antigua secretaria, mi Laura, también se desaparecerían. Al principio el embarazo de Isela parecía ir bien. Ella caminaba por la casa con una sonrisa un tanto apagada, sin saber que yo pensaba en otra mujer mientras la observaba. Pero a los 3 meses, algo comenzó a torcerse. Isela bajaba de peso con mucha rapidez, los pómulos se le hundieron y sus ojeras parecían moretones oscuros. Sus brazos ya eran puro hueso, pero el vientre seguía creciendo, abultado, tenso y grotesco. Cuando se quitaba la bata parecía un esqueleto embarazado. Ella me decía que estaba bien, pero sonaba con una voz media quebrada. Ella argumentaba que solo sentía náuseas, pero en el fondo decía sentirse emocionada por el embarazo. Yo ya no la reconocía. Su piel se volvió en tono cenizo, sus labios perdieron color, y lo peor era ese extraño olor, un hedor leve al principio, como humedad rancia. Luego aquello se volvió insoportable, como carne podrida. La casa entera se llenó de esa pestilencia invisible, y ni el perfume más caro podía tapar esa asquerosidad. Las visitas al médico se hicieron urgentes. Yo la acompañaba fingiendo entereza, mientras por dentro me carcomía la culpa. Pensaba que todo lo que pasaba era mi castigo por haber jugado con los sentimientos de Laura. Lo único que me daba felicidad era que los médicos, pese a la salud de Isela, mencionaban que el bebé estaba bien. Hacían ultrasonidos y lo que encontraban era muy bueno. Decían que había ciertas complicaciones en ese embarazo, pero que finalmente todo saldría bien. Esto nos llenó de confianza, pero en el 5º mes, el médico me apartó al pasillo. Quería hablar conmigo a solas. Su rostro me indicaba que aquello no era bueno. Señor Samuel, tengo que informarle algo. El feto ha dejado de moverse. Está muerto. Y si no lo extraemos, Isela también morirá. Hay signos ya de una infección severa. Así que, por hoy no se pueden ir. Esto es de atenderse ahora mismo, porque
porque si no, créame que la tragedia será más grande. Estaba aterrado. Aquella visita de rutina que habíamos hecho al médico se había terminado en algo muy triste, en algo horrible. Recuerdo el momento como si lo estuviera viendo desde afuera, las paredes blancas, el frío metálico, el eco de mis pasos cuando firmé los papeles para autorizar la intervención y sobre todo la cara de Isela cuando supo que habíamos perdido a nuestro bebé. Cuando la trasladaban al quirófano, Isela me tomó la mano con sus dedos fríos. Sus labios se movieron, pero ya no le salía la voz. Me quedé solo en la sala de espera, con el corazón hecho un nudo, imaginando cómo habría sido ese niño, su primer llanto, sus manos diminutas agarrando un dedo mío, y en lugar de eso, recibí al médico con guantes manchados de sangre y su rostro desencajado. Lo logramos, señor Samuel, pero debe prepararse para lo que va a ver. Esto va a ser difícil, créame, va a necesitar valor. No quería ver aquello, de verdad no debía, pero lo hice. El cuerpo del bebé era pequeño, pero estaba muy raro. Su piel tenía un tono verdoso, como si se hubiera estado pudriendo dentro del vientre de mi esposa. La piel se le desprendía en algunas partes y un líquido oscuro goteaba de su boca. Aquella estaba abierta en silencio. No parecía un niño humano, era un pedazo hijo de la muerte. Pero aquella pestilencia, Dios mío, era algo que no se puede describir. Lo recuerdo aún, como si se me hubiera impregnado en el alma. Isela quedó internada con una fuerte infección. Decían que aquella había alcanzado su sangre y algunos de sus órganos, que estaba al límite entre la vida y la muerte. Pasé un par de noches en una silla junto a su cama, observando cómo su pecho se levantaba cada vez menos. Ya casi no respiraba. Sus ojos se hundieron tanto que parecían cavernas infinitas. La última noche, cuando el monitor empezó a emitir un pitido constante, ni siquiera grité. Solo me quedé ahí, mirando su cuerpo inmóvil, sintiendo que una parte de mí también moría con ella. Aquello fue inevitable. Los médicos ya no pudieron resucitarla. Su cuerpo estaba débil, estaba muy dañado. Regresé a casa solo, abatido. Abrí la puerta y el silencio me golpeó con fuerza. La casa olía a hospital y a flores marchitas. Las luces parecían más débiles, todo se veía gris. Me encerré en el baño, abrí la regadera y lloré como un niño, con la cara entre las manos hasta que me dolió el pecho. Después del funeral y del entierro de mi esposa y de mi hijo, no quise quedarme tanto tiempo en casa. Por lo tanto es que al día siguiente me esforcé por ir al trabajo. Traté de recomponerme, pero algo había cambiado en mí, en mi despacho. No sé, pero es como si toda mi vida, mi existencia, se hubiera nublado bajo una nube bastante oscura, una que me impregnaba de la energía más oscura, más putrefacta. Todo mi mundo se estaba derrumbando. Ya había perdido a mis seres queridos. Los clientes también dejaban de llamarme, y a partir de ahí los casos que antes ganaba con facilidad comenzaron a caerse como fichas de dominó. Mi reputación se fue al piso, pero fue para un último caso, que aquello fue como un golpe final. Se trataba de una demanda civil absurda entre dos mujeres. Una acusaba a la otra de haberle hecho brujería. Me reí cuando leí el caso, pero por lo que me iban a pagar, valía la pena enfrentarlo. Ya con esto lo acepté, pensando en que todo sería un trámite sencillo, pero todo cambió el día que conocí a la acusada. Era una mujer de mirada fija y rostro anguloso, con el cabello trenzado hasta la cintura. Me la crucé en el pasillo del juzgado y se detuvo frente a mí como si me hubiera estado esperando, como si me hubiera retado. Oiga, usted, abogado, dígame si le suena esto. Una mujer bonita de piel blanca, labios suaves, una mirada clara, un amor que hubo entre ustedes. ¿A poco ya la olvidó? A mí se me hace que a usted todavía le duele en su pecho, pero déjeme decirle que ella ya no lo ama, ella lo odia, y por eso es que le está yendo tan mal. Esa mujer quiere dejarlo sin amor, sin dinero, sin salud. Sencillamente quiero destruirlo, y por lo que veo, lo está logrando.
Me quedé paralizado. De inmediato me vino la imagen de Laura a la cara y le respondí: «¿Pero qué está diciendo, señora? ¿De qué habla?». Aquella señora se me quedó viendo con esos fríos ojos. «Yo nomás le digo que esa mujer ya tocó lo que usted más amaba, pero ahora va por lo que queda de usted, así que ándese con cuidado, porque así como lo veo ya no falta mucho, ya no hay mucho de usted que pisotear». Supe que aquello no era casualidad cuando, sin que yo dijera nada, describió a Laura con una exactitud perturbadora, su cabello, sus ojos miel, hasta la cicatriz diminuta en su ceja. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, y en eso la mujer sonrió apenas, como quien ya sabe el final de la historia, pero me susurró casi al oído: «Cuando usted regrese a su despacho, busque atrás del librero, y luego ya me dice qué encontró. Y aquí entre nosotros, pues ya si usted me ayuda, yo le ayudo. Créame que no se va a arrepentir». La mujer caminó, se alejó, y yo me quedé muy pensativo. Esa misma noche, cuando tuve oportunidad de regresar a mi despacho, rápido moví el librero, y ahí fue que lo encontré. Entre polvo y telarañas, encontré un sobre pequeño de papel marrón, endurecido por el tiempo. Estaba sellado con cera de color oscuro. Mis dedos temblaban mientras lo abría, y adentro había una pequeña pata de gallina, completamente negra, seca, como si hubiera estado aplastada y ligeramente carbonizada. Ya estaba muy podrida, cubierta de un moho espeso y maloliente. Pero eso no era todo. Había 2 moscas muertas y aplastadas también. Estaban adheridas casi a la pata esa, y en un pedazo de tela amarillenta estaba escrito con lo que parecía sangre seca, lo que eran 3 palabras: desgracia, tragedia, muerte. Se me heló la sangre, retrocedí tambaleándome, respirando por la boca para no vomitar. Aquello no podía estar ahí, al menos que alguien lo hubiera puesto con intención, y sobre todo, alguien que tenía la posibilidad de entrar a ese lugar que era tan privado y que no cualquiera podía acceder. Nadie tenía ese acceso, salvo yo y también Laura. Esa noche no pude dormir. Caminaba por la casa vacía, con las luces apagadas y las cortinas cerradas, como si temiera que algo me viera desde fuera. Al día siguiente, había sesión en el juzgado. Tenía que verme cara a cara con aquella mujer, con aquella supuesta bruja. En cuanto apareció frente a mí en el pasillo, me entregó discretamente un frasco con un agua supuestamente bendita, un pequeño escapulario, y me dijo muy tranquilamente: «Quema lo que hallaste, hazlo esta noche y reza, y también esta agüita bendita la vas a rociar en tu oficina, también en tu casa. Vas a ver cómo tu vida cambia. Y con esto yo te estoy haciendo un favor. Ahora yo espero que tú me hagas el mío». Estaba confiado de que esa mujer decía la verdad. Ya eran demasiadas coincidencias. Además, como ella, que jamás me había visto o que no me conocía, iba a saber que detrás de mi librero se encontraba aquello. Esto me llevó a que durante aquella sesión yo estuviera de su lado, eso sí, disimuladamente. En lugar de apoyar a mi cliente, terminé poniendo todas las cosas a favor de aquella mujer, de aquella supuesta bruja. El mejor argumento era que la brujería no era real y que la mujer a la que yo representaba estaba diciendo cosas realmente estúpidas. El juez estuvo de mi lado. El caso llegó a tanto que incluso a mi clienta se le mandó a tratamiento psiquiátrico. Con esto se cerró el caso y aquella bruja fue retirada de los cargos que tenía. Aquella mujer simplemente me dio una palmada en la espalda, como dando a entender que ya estábamos a mano. Regresé a mi casa. Aquella noche quemé lo que había encontrado, aquel trabajo de brujería. Enseguida comencé a rociar aquella supuesta agua bendita, y al terminar me dirigí a mi oficina para repetir lo mismo. Sabía que Laura ya había obtenido lo que más quería: destruir a mi esposa Isela y a mi hijo, ya que habían sido la razón de nuestra separación. Yo no entendía cómo es que Laura, si aparentemente era tan dulce, cómo es que había despertado un gran rencor, uno tan fuerte como para querer destruirme de esa forma.
Bien dicen que caras vemos, corazones no sabemos. A veces los rostros más angelicales son los que esconden al demonio. Sé que les parecerá quizá un poco irreverente, pero a raíz de esto, con las pocas fuentes que tenía de Laura, empecé a investigar sobre su vida. Y les contaré algo muy extraño. Resulta que su ex esposo jamás la había abandonado cuando su hijo había recién nacido, sino que éste había muerto en circunstancias bastante extrañas. Aquello no me parece raro. Ya ustedes saquen sus propias conclusiones sobre esto, pero mientras tanto, debo decirles que mi vida cambió. Nunca volví a buscar a Laura. Ya no estaba tan loco como para hacerlo. Tenía que mantenerme alejado, porque al final ella había resultado ser una persona oscura, vengativa, a la que no le importaba matar, destruir. Sin embargo, fue imposible no enterarme de lo que había pasado con ella. Decían que Laura había conseguido trabajo con un empresario importante y que terminó embarazada de él. Quizá trató de repetir la misma fórmula: enamorar a un hombre importante para que le solucionara la vida. Sin embargo, cuando aquel tipo se enteró que Laura estaba embarazada, la echó sin darle un solo peso. Lo único malo de esto es que su nuevo hijo nació con severos problemas mentales. Necesitaba terapias costosas y cuidados de tiempo completo. Y con esto Laura, sola, sin apoyo, empezó a vender sus pertenencias para pagar tratamientos. Dicen que su familia la dejó sola y aquello se volvió un peso muy grande. Laura fue perdiendo la fe en la vida y fue perdiendo la batalla, hasta que una tarde, ya sin nada, sin esperanzas y agotada de la vida, hizo lo impensable. Ella terminaría asfixiando a sus 2 hijos. Mientras dormían, les puso la almohada en la cara hasta arrebatarlos de este mundo. Después de ello, Laura tomó unas pastillas para dormir, las suficientes para que le causaran la muerte. A ella la encontraron horas después, casi desnuda, con los ojos abiertos, recostada en aquella cama en la que había decidido arrancarse de la vida junto con sus hijos. Ella simplemente dejó una nota breve en la que decía que se le perdonara porque ya no podía más con este mundo, con la carga que representaban ser sus hijos. Me quedé muy triste por aquello. No sentí ni victoria ni alivio, simplemente un vacío amargo que todavía me acompaña. Porque si todo fue real, si ella realmente me hizo brujería, entonces la oscuridad que invocó terminó devorándosela. Pero si no, si todo fue el destino y la maldición de nuestras decisiones, entonces tal vez yo fui quien encendió la mecha que la consumió. Quizá yo di aquel paso en falso que desató toda esta tragedia, todas las vidas que se perdieron, solo por el deseo de un hombre, por la atracción hacia una mujer. A veces cuando cierro el despacho por las noches y camino solo hacia el estacionamiento, siento que alguien me observa desde la oscuridad, pero al voltear no hay nadie. El aire se vuelve frío y me parece oler ese perfume dulce que Laura usaba, flotando entre las sombras como un fantasma que no quiere irse. Tal vez ella nunca se fue, tal vez sigue aquí, esperando a que vuelva a enamorarme de alguien para recordarme lo caro que se paga el amor cuando se mezcla con traición. Por eso es que he tenido miedo de volver a traer a alguien a mi vida, porque siento que su mala suerte, aquella brujería o aquella energía, puede seguir presente y entonces causar más muertes. Pero todo esto yo me lo he ganado a pulso, porque jamás en la vida debí haber seducido a Laura, mi secretaria.